Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a un nuevo e interesante vídeo, esta vez un texto escrito por Roberto Martín Jiménez para Revista Ejércitos y titulado Fuerza Aérea Rusa, un futuro en entredicho. Venga, nenes, que empezamos. Y es que la Fuerza Aérea Rusa, como el resto de las ramas de las Fuerzas Armadas rusas, e incluso quizá en mayor medida, ya sea por lo sofisticado de sus equipos o el complejo mantenimiento que requieren, ha sufrido en los últimos años lo indecible, a fin de mantenerse como la segunda en capacidades a nivel mundial, solo por detrás de la todopoderosa USAF. Solo ahora, gracias a diversos programas de modernización y desarrollo de nuevos modelos, parece estar más cerca de su objetivo y escenarios como Siria le han servido para demostrar esta recuperación. Ahora bien, los problemas industriales y económicos persisten y obligan a ser cautos, especialmente a la hora de valorar el futuro de sus programas estrella. Con una economía depauperada, una sociedad que se enfrenta a una nueva realidad global totalmente desconocida para el ruso medio y unas fuerzas armadas rotas y sin un objetivo claro, sorprende que la misma Rusia, que a finales de los 90 estaba cerca de colapso, ahora sea capaz de proyectar su poder sobre Oriente Medio y otros escenarios. En otros artículos que podéis leer en la revista Ejércitos y también suscribiros al que le interese esta clase de contenido, pues se ha podido comprobar, se ha podido ver, se ha podido leer perfectamente el estado en el que quedó su armada con literalmente cientos de buques abandonados en las diversas bases navales y sin ninguna clase de presupuesto que pudiera respaldar a los hombres y materiales de la otrora superpotencia mundial. En la Fuerza Aérea la situación no fue demasiado mejor y cientos de unidades con miles de aparatos a su cargo se iban a quedar de la noche a la mañana sin recursos económicos con los que mantener la que numéricamente era en ese momento la mayor fuerza aérea del mundo. Y lo que es peor, quedaron sin un liderazgo que fuera capaz de reorganizar la institución y reorientarla hacia nuevos objetivos, manteniendo durante mucho tiempo las viejas doctrinas, aun cuando ya no tenían los medios para llevarlas a la práctica y cuando la forma de hacer la guerra después de la operación Tormenta del desierto era radicalmente diferente a la que se encontraban acostumbrados. Para que Rusia pudiera cambiarlo todo, lo que os estoy, intentando decir o hablar, pues han tenido que transcurrir muchos años y sufrir dolorosísimos procesos de ensayos y errores. La actual Voyeno-Volzhuye Sli Rossi, o VVS, literalmente Fuerzas Militares Aéreas de Rusia, es una parte de las Fuerzas de Defensa Aeroespaciales rusas y su origen se traza en el decreto del 7 de mayo de 1992 por el cual el aquel entonces presidente Boris Yeltsin establecía el nuevo Ministerio de Defensa. Hasta el momento el personal y los equipos de las FAS soviéticas habían sido divididos entre estos nuevos estados independientes y según ciertas fuentes se estima que Rusia se guardaría para sí misma la mayoría de los aparatos más modernos y el 65% del personal. Y años más tarde, algunas unidades de las que quedaron en Bielorrusia o incluso Ucrania retornarían a Rusia tras una serie de negociaciones, generalmente a cambio de condonar o perdonar parte de la deuda de estas repúblicas que tenían contraídas con Moscú. Es conocido el caso de los 8 Tu-160, los 3 Tu-95 y nada menos que 325 misiles de crucero Kh-55 adquiridos por el gobierno de Kiev en 1999 a cambio de 285 millones de dólares que no se llegaron jamás a pagar, sino que fueron restados de la factura del gas que adeudaba ya en ese momento Ucrania. Como el lector sabrá, fueron tiempos duros, muy duros, y apenas había horas de vuelo. Un informe establecía que apenas se volaba el 10% de las horas que hacía un piloto de la USAF en el mismo periodo de tiempo. Repuestos, revisiones de aeronaves, instalaciones y en numerosas ocasiones ni tan siquiera el personal recibía sus salarios. Hubo hasta ciertos casos en los que el propio personal se declararía en huelga de hambre para protestar por el impago de sus sueldos. Y bajo estas tremendas, horrendas condiciones llegaría el primer baño de realidad,
la denominada Primera Campaña de Chechenia, una desastrosa intervención que tendría lugar en 1994 y 1996 y que destaparía el putrefacto estado de las Fuerzas Armadas rusas. El varapalo sufrido tuvo algunos efectos positivos, como provocar que el gobierno central prestara una mayor atención al estado de sus militares y autorizara los medios necesarios para lograr una pequeña recuperación del poderío militar. Por colocar algunas cifras, en el año 1998 se disolverían 580 unidades, 132 fueron reorganizadas y 600 serían reubicadas. Dicho movimiento afectó al 95% de los aviones de ala fija, al 98% de los helicópteros y al 93% de las unidades de defensa antiaérea. No es ninguna broma, señores. 3.500 aeronaves, y por ende el personal que las atendía, serían reubicadas en distintas bases aéreas. Dichas mejoras quedaron patentes en la segunda parte del conflicto del Cáucaso entre el 99 y el 2002, cuando se estableció un nuevo gobierno federal en la República, aunque las carencias seguían siendo más que evidentes, sin apenas municiones de precisión ni capacidad de operar de noche. Pero señores, llega Vladimir Putin. Y en 1999 Putin se convierte en primer ministro, pasando a ocupar un año más tarde el puesto de presidente y iniciando o comenzando así un particular maratón personal cuyo objetivo último era la adquisición de plenos poderes para sí mismo y para la recentralización del poder en torno a Moscú después de años de dar poderes a las regiones. Una de sus medidas estrella fue el establecimiento de unas FAS más pequeñas pero mucho más eficaces que las que había en la década de los 90. Se comenzaría con la eliminación de numerosas aeronaves para centrar los esfuerzos en unos equipamientos más reducidos y más modernos. Sorprendentemente se optó también por mantener las plataformas más grandes y más caras, dándose de baja aquellos aparatos denominados ligeros. Por ejemplo, prácticamente la totalidad de los monomotores heredados de tiempo de la URSS fueron directamente a la reserva MiG-23, MiG-27, Sukhoi 22, prefiriendo quedarse con los Su-24 y Su-25, la familia Flanker y unos pocos MiG-29. Sin embargo, el número de horas de vuelo en estos años apenas rozaba las 25 por piloto para los de la aviación táctica, 60 horas para los del transporte y unas 55 para los tripulantes del ejército de tierra bajo paraguas de la Fuerza Aérea. Habría que esperar hasta 2007 para que regresaran las patrullas de largo alcance de la flota de bombarderos estratégicos, algo que a día de hoy se ha conseguido convertir finalmente en una rutina, ya que cada cierto tiempo aparecen imágenes de aeronaves de distintos países de la OTAN interceptando a los aparatos rusos. Y también fuera de ella, recordemos el incidente de hace unos meses, en que cazas surcoreanos abrirían fuego de advertencia cuando una aeronave rusa invadió su espacio aéreo soberano. Sin embargo, a pesar de las numerosas mejoras, con un nuevo conflicto, esta vez en Georgia, pues volvería a sacar las vergüenzas de la Fuerza Aérea rusa. Durante la pequeña campaña, los rusos sufrieron numerosas bajas por fuego antiaéreo, y entre las pérdidas cabe señalar el derribo de un Tupolev Tu-22M3 y de 3 Su-25, aunque hay otras fuentes que señalan que al menos se perdieron un Su-24MR, la variante de reconocimiento, y un cazabombardero Su-24M, y al menos otros 3 Su-25, así como un helicóptero Mi-24. La intervención daría inicio con unos conocimientos de inteligencia prácticamente nulos con respecto a las capacidades georgianas, aunque parezca increíble, apenas se disponía de fotografías aéreas o satelitales o satélites de los objetivos vitales, posiciones de los SAM, despliegues terrestres, etc. Todo se fue improvisando conforme avanzaba la campaña. Y también se confirmó que la calificación media de los pilotos era realmente muy baja. E incluso se habló en numerosas ocasiones de tripulaciones que volaban literalmente ebrias. Sin embargo, no es menos cierto que también salieron a la luz otras mejoras, como una capacidad de reacción y adaptación no vista en Chechenia, por ejemplo a la hora de enfrentarse a las baterías SAM que habían causado las pérdidas de aeronaves propias.
Dichos avances impulsaron la aprobación de un nuevo programa de reformas, comenzando en 2009 por una reducción del personal aéreo y una nueva racionalización de los medios disponibles. Y en esa época se estimaba que había en las listas de la Fuerza Aérea unos 650 aparatos, pero, por ejemplo, alrededor de 200 de los 291 MiG-29 que aparecían en el registro, según el periódico Comestan, habían sido declarados como no aptos para el servicio y puestos en tierra de forma permanente. Lo que puede dar una idea, aunque las cifras pueden ser algo exageradas, de cuál era la situación real. Y las mejoras tendrían que llegar poco a poco, y habría que esperar a julio de 2010 para que por primera vez, desde tiempos de la URSS, cazabombarderos rusos realizaran un traslado sin escalas desde la parte europea hasta el extremo oriente ruso, empleando diversos repostajes en vuelo. Ese año se logra alcanzar las 80 horas de vuelo en los pilotos de la aviación táctica, mientras que las ramas de transporte y el ejército superan el centenar. 2 años más tarde se obtiene una media de 125 horas y en algunas unidades se llega incluso a las 150, mientras que las aeronaves de carga rozan unas increíbles 170. Y para ir finalizando el capítulo de hoy, pues hablar del punto de inflexión que fue Siria. En el año 2015, tras una serie de rápidos movimientos políticos, Putin llega a un acuerdo con el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad, para llevar a cabo el despliegue de un pequeño contingente ruso en Siria por razones que se exponen en el artículo dedicado a dicha intervención en Revista Ejércitos. Si restamos el lanzamiento de misiles de crucero desde buques y submarinos rusos, muy al estilo estadounidense, por cierto, incluso en la cobertura publicitaria que se les dio, sin duda la estrella indiscutible del contingente enviado a Rusia fue su fuerza aérea. Durante ese conflicto se llevaron a cabo todo tipo de intervenciones, desde bombardeos de saturación, lanzando decenas de bombas no guiadas por parte de los T-22M3, hasta ataques de precisión usando bien bombas guiadas o bien misiles de crucero de largo alcance, pasando por operaciones CAS en apoyo a las fuerzas terrestres. Como podemos ver en numerosos sitios de internet, pues los grandes bombarderos estratégicos Tu-160 Blackjack y Tu-95 Bear han estado usando misiles de crucero KH-101 y KH-55 que eran lanzados desde el mar Caspio o desde territorio iraní incluso en más de una ocasión, operando además en misiones de hasta 16 horas, algo que por otra parte suele ser el pan de cada día dentro de las tripulaciones de la USAF. Los cazabombarderos Su-24 y Su-34, por su parte, han batido el cobre, empleando municiones guiadas muy avanzadas, tales como las KAP-500S, de caída libre y guía satélite, GLONASS en este caso, los Su-25 en misiones CAS, que han trabajado codo con los helicópteros Mi-24, Mi-28 y los Ka-50-52, y según palabras de los responsables, un 84% del personal ruso de vuelo ha obtenido experiencia en combate sobre Siria, en un entorno que ciertamente no es nada amigable, con grupos armados por doquier, un material del tipo Manpads bastante sofisticado y en áreas pobladas, aunque aquí, al igual que las operaciones que se han llevado a cabo en las naciones occidentales, tanto en este conflicto como en muchos otros, lo cierto es que se han producido numerosas bajas civiles, los tan grotescamente denominados daños colaterales. Como es de esperar, también han padecido algunos contratiempos. El más llamativo, por inesperado, fue el derribo de un Su-24 a manos de un F-16 turco, así como varios derribos de helicópteros a manos de los distintos grupos que combaten o que combatieron en ese avispero. Dejamos fuera del desastroso papel de las aeronaves de la Armada rusa en este conflicto, aunque resulta llamativo el caso de los accidentes sufridos por un Su-33 y un MiG-29K desde el portaaviones Kuznetsov, a pesar de que el despliegue operativo fue de apenas unas semanas, muy lejos de los más de 5 meses que suele durar las operaciones de la US Navy. Por otro lado, también fue bastante polémico el ataque artillero que sufriría la base aérea de Jamenin el 31 de diciembre de 2017, en el que iban a resultar dañados o destruidos varios Su-24, Su-35 e incluso algún que otro AN-72.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero mañana poder seguir con este interesantísimo texto escrito por el amigo Roberto Martín Jiménez para Revista Ejércitos. Hasta luego, compas. Chao, chao. No olvidéis los likes, señores, que son gratis y no mucha gente los pone. Gracias. Adiós.